El peregrino como metáfora de la mirada perdida. Por sobre todas las cosas, el hombre es un peregrino, un extranjero, alguien que está fuera. Habíamos dicho que este era uno de los aspectos iniciales de la condición de ser libre en el refugio. Acogimiento y nutrición son los sucesivos actos que definen esta sensación de felicidad primaria. ¿Por qué el poeta vuelve sobre su condición de peregrino? ¿De qué lugar de sí mismo emerge esta memoria aliviada en poética del desarraigo? Dice León Felipe: no andes errante y busca tu camino. Dejadme, ya vendrá un viento fuerte que me lleve a mi sitio. Existe una condición de rumbo, una voz social que nos dice que indudablemente hay dirección y sentido. Sin embargo, el viento, ese gran antólogo, a decir del poeta, nos habla de lo irrisorio de este anhelo. Antólogos, historiadores, arqueólogos, coleccionistas, el que decide es el viento. Esta condición de sin rumbo que expresa el viento determina hasta dónde el poeta extrema su condición de peregrino. Una repugnancia íntima nos alerta respecto de las vanidades gregarias. Lo que se instituye como medio de preservación de una especie no se extiende más que al finito valor de su propio tótem. Cualquier valor supremo no es más que un tótem, el disfraz sagrado de la humanidad que huye de lo azaroso, es decir, del viento. ¿Qué más da ser rey que ir de puerta en puerta, que va de miseria a miseria? Hasta aquí llega la extremada conciencia que también expresara Eclesiastés. Todo es vanidad. ¿Cómo no serlo si hemos sido, en un inicio, hijos de una ráfaga expulsora? ¿Qué milagro nos unió al sustento? ¿Y por qué repetimos este peregrinaje de nacer tan crudamente la vivencia poética? La función de la poesía es producir de nuevo la vida donde solo queda la memoria. Es por eso que no puede escatimar esas obviedades existenciales, porque su lengua no informa, sino que revive. Deshaced ese verso, quitad de los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será poesía. Este cincel del despojo determina el punto al que el poeta intenta llegar. Quitar no solo la forma, sino hasta la idea misma. El poema se extraña de todo lo que supuestamente lo enmarca, lo abriga. Es como un hombre que se desnuda frente a la parodia eclesiástica y se va en silencio en busca de un Dios que ni siquiera tiene un nombre. Un quo vadis ancestral acompaña al hombre y al poema peregrino. Y en ese extremo, el hombre y el poema descubren el sentido exacto de su condición de parias. Extranjeros de todo orden se entregan al azar como un dios inseguro y peligroso. Dice el extranjero: así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Y en otro momento del poema agrega: como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Esta marca de inutilidad es la que salva al peregrino de toda condición. Lo gratuito de la existencia va dando a luz, como un requiem preludia un himno, el inicio de la autodeterminación. Es así como del despojo, de la extrema orfandad, nace el poeta prometeico. Dice León Felipe: creo que la gran prueba se encuentra en el cerebro roto del hombre, porque también está escrito: el que pierda su cerebro lo hallará. Para el verdadero peregrino, la libertad no es la voluntad de mecerse de derecha a izquierda. Es, por el contrario, un estrellarse contra el muro negro y espeso. Cerca de la locura está la luz.
La gran locura del poeta prometeico reinicia la historia. Don Quijote, Jesús, Edipo, Prometeo. El poeta prometeico viene a dar testimonio de la luz, y la poesía entera del mundo tal vez sea la luz. Es aquí donde amanece, cuando se ha roto el muro al límite de la locura. Un poco más allá está el llanto, esa gran metáfora de la redención. ¿Por qué?, se pregunta el poeta. En la gota amarga de una lágrima ve el niño por primera vez cómo se quiebra un rayito de sol. Y más adelante agrega: ¿por qué nace la luz, esta pobre luz que conocemos con la primera lágrima del hombre? ¿Y por qué no ha de nacer la otra, la poética, con la última lágrima del mundo? El nacer del hombre guarda, en su modo, la metáfora inicial de la redención. El poeta ultimado, el escarnecido, el peregrino arrojado al último de sus desiertos, refunda más allá de la locura esta redención en voz poética. Pero esta voz ya no es su anécdota. El hombre muere crucificado. El verdadero poeta es el Verbo, el Hijo. Es exactamente en este tercer momento, que es la síntesis final, donde se recupera la mirada perdida. El tercer poeta es la palabra ya en el viento, la luz en sus 4 dimensiones llenando el universo, la poesía ya del hombre y de todos los hombres en todas las latitudes del espacio y del tiempo, la sabiduría amorosa y musical. El niño expresaba la esencia de su ser en el llanto y la luz, el poeta prometeico también. El verbo en música es la libertad recuperada, el que se da a todos de profunda manera. La orfandad no ha sido más que la extremada condición del hombre, rebelándose contra toda condición posible. Pero este no es nuestro mundo todavía. Reconoce el poeta. Hablemos ahora del poeta prometeico. En síntesis, las voces de los poetas dicen lo colectivo desde el mito individual. Nos recuerdan que por sobre todas las cosas, el sí mismo, que son, solo se dice en trascendencia. De esta no individualidad, dirigida por la pasión individual, surge la sabiduría, la captación universal de lo humano. La mirada incondicional en el imaginario colectivo. El Génesis bíblico. La condición es fundadora del Génesis. Donde aparece el Dios del temor, la existencia es una determinación de voluntad ajena, una mirada que pone a prueba y hace al otro en su propio espejo. A imagen y semejanza de Dios se hizo el hombre, pero ¿qué supone esta imagen y semejanza? Dice la Biblia en el versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar, a los mares del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Qué extraña y peligrosa semejanza la del hombre. Por su espejo, el hombre define a Dios, el gran dominador, el que determina el sentido de las jerarquías sobre todas las cosas vivientes. Este espejo de Dios en el hombre nos habla de un espíritu que infunde la vida al humano al mismo tiempo que su condición de monarca de las cosas. Él pone el nombre a todos los seres a imagen de Dios, que pone un nombre a su espejo terrenal y con él condiciona su libertad, negando así su juicio, su verdadero sitio de peregrino, confinándolo al Edén. El hombre bíblico es el niño bajo la mirada vigilante de un padre omnipotente, que se reserva los derechos de la sabiduría. Bien comprende Baudelaire en las letanías de Satán la piedad infinita de la serpiente. El desafío del saber corresponde al peregrino. La serpiente arroja al hombre y a la mujer a los límites de la vida. Desafía el poder de Dios como Prometeo, el poder de Zeus. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la metáfora de la individuación. La serpiente tienta a Eva, no para desafiar a Dios exactamente. Eso solo es rencilla doméstica. El hondo de esta tentación, la serpiente libera al niño absoluto de la mirada condicional.
del refugio amenazante del paraíso. Le confiere el derecho a la autodeterminación. Y este primer destierro funda el peregrinaje del hombre hacia un nuevo Edén. Así surge el sentimiento del paraíso perdido, que tiene su signo positivo en la tierra prometeica. Este mito, más que en simple leyenda bíblica, resucita en sueño individual, en anhelo humano, repetido una y otra vez en frecuentes rebeldías, la de Babel, la de Job y aun la del mismo Cristo. Es la gran epopeya del peregrinaje existencial. Aquí el dolor, la muerte y el nacimiento nos pertenecen. Resulta, a la luz de esta interpretación, más que elocuente el discurso de la serpiente. De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses, conocerán el bien y el mal. Ser como dioses. ¿Qué significa para la serpiente ser como dioses, si Dios mismo ha hecho al hombre a su imagen y semejanza? Ser como dioses significa dejar de ser hijos. Reconocer la angustia de la extrema orfandad. Decidir una ética desde el conocimiento de la propia y ambigua naturaleza humana. Pero el Dios encolerizado sentencia a la serpiente. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Esta primera forma de Satán en su destierro nuevamente nos remite al Prometeo castigado por Zeus por haber confiscado el fuego de Hefesto y haberle llevado la luz a los hombres. Su condena es tan implacable como la impuesta por Yahvé. Amarrado a una roca, un águila devorará su hígado por los siglos de los siglos. Dios condena al hombre y a la mujer, pero en esta condena late el principio de la liberación. Dice Yahvé: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, pues se hizo juez de lo que es bueno y lo que es malo. Pero en su celo infinito le prohíbe la inmortalidad. No vaya a ser que coma del árbol de la vida, pues al comer de este árbol vivirá para siempre. Por eso le echó de la tierra del Edén, para que trabajara la tierra de donde había sido formado. ¿Por qué Dios condena al hombre a la mortalidad? ¿O qué clase de primario dolor obliga más tarde al hombre a generar de su mortalidad una condena? ¿Y hasta qué punto el sentimiento de condena nos define la tragedia de este horror a la muerte? ¿Podremos respondernos algún día a estos interrogantes? Solo tenemos a nuestro favor la poiesis individual y colectiva, y la otra, casi inescrutable, poética de los sueños. Somos huérfanos de todo saber. Debemos tantear como el niño primitivo ante el espectáculo caótico de un mundo, que aún no tiene para sí más que impresiones, o un parpadeo de existencia que es el suceder de infinitos entes particulares, vírgenes, aún de todo concepto. Caín y Abel. La mirada condicional de Dios vuelve toda su crudeza sobre el hombre con el mito de Caín y Abel. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Este es el nacimiento de la envidia. La amenaza de ser excluido del amor del Padre es la que determina. Si la mirada da entidad, lo que sucede con esta mirada que selecciona desde el poder infinito que confiere el misterio, ese que nos sugiere un Dios o un Padre, cualquier ser cuyas leyes sobrepasen nuestro entendimiento, cuya lengua nos sea esencialmente ajena, lo único que puede suceder es que, en esa selección, se juegue nuestra existencia, puesto que somos en tanto mirados. La comparación es el angustioso límite que nos precisa al abismo de ser negados por gracia de otra existencia semejante a la nuestra. Y es aquí donde el odio al hermano encuentra su territorio más fecundo. Dios castiga por segunda vez al hombre, y en esta ocasión las víctimas son Caín y Abel. La primera descendencia de los que buscaron la utopía de la autodeterminación. El padre sádico reconoce el sufrimiento del hijo y lo provoca.
dando así luz a la vergüenza. Ese dolor circular que impide al que envidia restituir su ser a partir del reconocimiento de su pasión y por lo tanto de su fuente, una fuente que no es propia de su naturaleza, sino que se nutre del otro, de que suprime con la mirada, del gran padre narcisista que no emite más que una imagen y semejanza débil, la de un reflejo que nunca alcanzará luz propia. Y dijo Yahvé: ¿por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, irás con la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Así termina el Padre su obra. Caín solo ejecuta, es la verdadera víctima. Su envidia le es tan ajena como el pecado original a Eva y Adán. Satán tienta al hombre a comer del árbol del bien y del mal, pero Dios tienta a Caín a generar el inicio de un largo fratricidio. Es esta la construcción que el Padre hace del Hijo. La segunda expulsión del hombre la realiza esta mirada implacable. Es así como el humano se vuelve peregrino. Así le habla Yahvé al desterrado. Por lo tanto, maldito serás y vivirás lejos de este suelo fértil, que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano derramó. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Andarás errante y vagabundo sobre la tierra. Y es aquí donde la condena llega a su máxima expresión. Caín deberá llevar su culpa, porque Yahvé ha puesto en él la señal que prohíbe que el círculo del dolor se cierre con su muerte. Dice Caín: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Ya que tú me arrojas de esta tierra, tendré que ocultarme en tu presencia, andar errante y fugitivo, vagando sobre la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Lo que Caín implora en el fondo es el fin de la culpa. De algún modo, morir en manos de otros es redimirse, un suicidio pasivo que el Padre niega, como se le niega a Sísifo el fin de su esfuerzo inútil. Es así como el acto del fratricidio se vuelve una acción irreparable, multiplicándose en innumerables culpas que, en el fondo, no son más que la piedra fundacional de la enemistad humana. El diluvio. Veamos cómo se sucede, con llamativa coherencia, esta multiplicación de la maldad en el mito del diluvio. En esta leyenda, la metáfora de la tercera expulsión, dice el versículo 5 del Génesis: Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se apenó su corazón. Exterminaré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos creado. Yahvé descubre en el hombre el espejo de su propia naturaleza. Reflejo de los reflejos, al infinito de una utopía especular. ¿Quién sabe qué nos dice el misterio cuando la memoria del hombre decide el enigma? Tal vez el enigma no sea más que el único manantial posible del que brotará lo que inocentemente hemos dado en llamar el sentido de la vida, el rumbo de la historia, el progreso y otras tantas conmovedoras vanidades. El Dios omnipotente intuye el error de su creación, teme de su reflejo encarnado pasionalmente en el hombre. Esta es una de las claves de la eterna disputa entre el Hacedor y su creación. Él mismo ha puesto a prueba su naturaleza divina y en semejanza humana ha lanzado como un bumerán el destello de su propia envidia personificada en Caín, extendida luego en la multiplicación de una culpa vergonzante que no podrá expiarse con la muerte del fratricida. Noé, sin embargo, aparece como el hijo inocuo, el que se ha ganado el cariño del padre a través de la extrema condición de la obediencia. Es el hijo que no dejará nunca su condición de tal, el servidor por excelencia. Un hombre justo y perfecto porque andaba con Dios. Esa misma obediencia que más tarde veremos transportada a los mandatos de ciertos mitos contemporáneos.
El diluvio es entonces el exterminio primero, la expulsión más cruenta, pero es al mismo tiempo, por virtud de la polisemia poética, el llanto de una existencia que no sabe qué hacer con su condición peregrina. El mito del diluvio, en su extraordinaria belleza, nos tienta porque nos remite a la purificación del llanto. Podríamos decir que es la expresión cósmica del llanto y su redención. La paloma que trae en su pico la señal de un nuevo mundo nos habla de la esperanza, una vana esperanza, sin embargo, porque no está en Dios dar al hombre la tierra, sino una luz, ese engañoso espejismo donde el temor, la piedad y el impulso amoroso se entretejen para hacer pedazos el único milagro que jamás nos será dado por el Padre bíblico. El de la creación de un Dios humano en los confines de la conciencia, esa que limita con la locura, cuando todo parece naufragar en la ciénaga de la gratuidad y el absurdo. El mito de Babel. Todo el mundo tenía el mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Seenar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego». El ladrillo les servía de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo». Vulgarmente, el acto de la construcción de Babel es interpretado como una expresión de soberbia. Pero ¿por qué no suponer que la multiplicidad de signos que nos brinda un texto a lo largo de sus innumerables lecturas puede suscitar otras posiciones que se inscriben dentro de lo que hemos dado en llamar verdades operativas? Aquí nos alejamos de los orígenes del texto. No vale el esfuerzo titánico de remontarse a sus realidades históricas. Lo que preocupa en función de la historia misma es de qué manera este texto ha sido leído y cómo se ha inscrito en el alma de los pueblos a través de las sucesivas narraciones. No podemos negar que las fuentes nos han sido vedadas. Sería presuntuoso suponer que somos capaces de descubrir el absoluto origen de la más elemental expresión humana. Es por eso que insistimos en la intuición poética, esa invención de la memoria que tantea sus orígenes en el principio inevitable de la incertidumbre. Yahvé ha negado al humano su autodeterminación a través de la prohibición inicial. Ha sembrado la envidia, ese ya mencionado dolor circular que hace del hombre su propio enemigo. Este fratricidio primero se ha extendido como consecuencia de la negación de sus causas. Pero el Dios celoso, el Padre absoluto, al igual que el mal maestro, jamás admitirá ser superado por su discípulo. Se inaugura así el primer genocidio mítico de la humanidad. Solo la obsecuencia es perdonada, y esta obsecuencia da a luz una nueva humanidad, pero no puede instaurar su espíritu porque, por sobre todas las cosas, si hay una condición humana de signo positivo, esta es la que desde la infancia tiende a la búsqueda de la independencia. Y así, desde el mito de Babel, el hombre vuelve a negar al Padre. Su alma apunta hacia las alturas. Pero es esta una búsqueda de distinto signo, una búsqueda de fraterna individualidad. Afirma el Génesis. Todos hablaban el mismo idioma. El dolor de la envidia se ha disipado. El hombre es hermano del hombre, pero no bajo el espejismo de un padre omnipotente, sino desde la ilusión de una empresa común, que tiene su humilde origen en la piedra fundacional, que es la invención humana, esa mezcla de barro y alquitrán. Tal vez sea esta la primera iglesia mítica. Así nos haremos famosos, y no andaremos desparramados por el mundo, dice el Génesis. Pero ¿cómo responde Yahvé a la proclamación de semejante empresa? El Dios bíblico siembra de este modo la primera diáspora del hombre, confundiendo sus lenguas, resucitando desde la incomunicación la primera tragedia de Caín y Abel. Dice el Dios: «Veo que todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua, siendo esto el principio de su obra. Ahora nada impedirá que consigan lo que se propongan.
Pues bien, bajemos a la tierra y confundamos sus lenguajes, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Y concluye el Génesis en su primera parte. Así, Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra. Hermenéutica de los mitos. No tenemos más que una lengua viva y un presente muerto, al que puerilmente hemos dado en llamar historia. Algo absurdo, como suponer una memoria objetiva desde un relato de infinitas subjetividades. Tal vez, después de todo, lo único absoluto sea la búsqueda, y en esta búsqueda no escatimaremos en contundencias afirmaciones apasionadas. ¿Acaso es posible vender al alma al comercio de una metafísica sofisticada, cuando el dolor destella a nuestro alrededor como las secuelas de una terrible explosión que nunca se apacigua? Pero la mitología, afortunadamente, tiene sus rebeldes, esos frustrados mensajeros que han desafiado el poder del Omnipotente, que han puesto en cuestión los designios sagrados en busca de quién sabe qué nueva mirada. Tal vez, más allá del mito mismo, un femenino, un ánima esencial, les presta su lumbre. La rebelión de Job. Job es el verbo humano rebelado contra Yahvé. A través de él hablan sus antecesores. Mimado por Dios, servidor incuestionable, es un hombre de bien cuya abundancia lo aleja de todo conflicto. Su existencia transcurre, como tantas otras, en la opaca armonía de los que nunca han sentido el absurdo de los actos, la impunidad de la naturaleza, las fuertes contradicciones del alma que se disgrega en la multiplicidad de sus potencialidades. Es nuevamente Satán el que desafía a Dios a poner a prueba a este hombre, haciendo caer sobre él toda la desgracia, desde la pérdida de sus bienes hasta el padecimiento físico. Otra vez, como la serpiente, Satán se pone del lado del hombre, desafía su servilidad y lo arroja al límite de su ser. Es así como, cuando los dolores de Job llegan a lo insoportable, su alma en cambio despierta de su ensueño de bienaventuranza y se asume como voz propia, que sin más argumento que todo dolor del que es capaz un cuerpo humano, impreca al Padre, poniendo en cuestión su vida entera, maldiciendo su existencia. Así comienza el poema de Job. Maldito el día en que nací y la noche en que ha sido concebido un hombre. Conviértase ese día en tinieblas, y Dios no se acuerde de él desde allá arriba, ni resplandezca sobre él un rayo de luz. El hombre pide la muerte como un acto de clemencia. Sobre todo, está el anhelo de un sentido último que nos alivie del desasosiego de existir sin comprender para qué. El peor de los abismos es la certeza emocional del absurdo. Contra esa certeza lucha el verdadero creyente, pero no es esta una lucha contra la blasfemia o el temor de Dios. Es una pelea existencial por una fe que lo supera, y por eso mismo lo tortura, al tiempo que lo obliga al desafío de todas sus anteriores creencias. Es la lucha esencial de la fe contra la creencia. Y así se expresa. Tus manos me han modelado, me han formado, y luego, enojado, me quieres destruir. Recuerda que me amasaste como el barro y que me harás volver al polvo. Job, en su desesperación, se asume todos los hombres, desciende a lo fatal de su condición y pregunta por el sentido de esa vida sobre la que no le está permitido decidir. Despierta la conciencia de un secreto sadismo del padre que hace de sus hijos objetos de su gozo en el poder. Dice: Tú me hiciste el favor de darme vida. Con gran dedicación cuidaste de mi respiración. Pero sé que tenías secretas intenciones y tu pensamiento está en vigilarme cuando peco. Job reconoce su esclavitud ante ese Dios que condiciona y vigila los actos humanos, como un torturador que no permite morir a su víctima y se complace en someterla a la lucidez de su propia decadencia. Job se vuelve contra el Padre, que arrojó al hombre del paraíso y dio mortalidad a su ser, al tiempo que una dolorosa conciencia de su finitud
pues sus días ya están contados. De ti solo depende el número de sus meses, y tú le has puesto un límite que no puede pasar. Aparta de él tu mirada y déjalo hasta que termine su trabajo diario como un jornalero. El abandono de Dios es el fin de un suplicio que tiene su centro en la mirada que juzga los actos más íntimos. Job pide a Yahvé que abandone a su criatura. Después de todo, hay una dimensión humana que Dios no puede entender. ¿Tienes tus ojos humanos? ¿Ves como un hombre? ¿Son tus días los del hombre? ¿Tus años los años de un mortal? Es este el instante de la ruptura. El Dios antropomorfo solo puede admitirse como un ente de crueldad infinita. Para poder aceptarlo como idea de inicio y creación, es necesario alejarlo de la idea de padre, abstraerlo a un sentido cósmico, donde la respuesta es el suceder misterioso de las cosas. Job reconoce la fuerza de Dios, no la justicia, y a ella se resigna. Reconozco que lo puedes todo, dice al final del poema, y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Pero el verdadero sentido de Job es anterior a este estado de aceptación de la fuerza divina. El valor está en el combate, en la intensidad de sus imprecaciones, donde termina el justo y comienza el rebelde. En ese punto de inflexión, a partir de su caída, el servidor se hace poeta. Toma la palabra y se vuelve mensajero del dolor de la existencia. Sabe que no sabe, pero su no saber es una pasión que lleva en sus canales abiertos a la poética de la angustia, las mismas respuestas que reclama Dios. Ojalá que mis palabras se escribieran y se grabaran en el bronce, y con un punzón de hierro o estilete en la piedra se esculpieran. Bien sé yo que mi defensor vive, y que él será el último que se levantará sobre la tierra, y me pondré de pie dentro de mi piel, y en mi propia carne veré a Dios. Es en esta última aseveración donde Job se asume como un ser potencialmente libre, rebelado contra las blandas justificaciones de sus fieles amigos. Extremado su dolor por gracia de Satán, igual que Adán y Eva, deja su sitio de protegido, intimizando a Dios. Intuye su estatura espiritual más allá de su llaga, más allá de la crueldad de aquel padre que se le ha vuelto un desconocido. Comprende que Dios es una creación que debe asumir en ese acto conmovedor que preludia la metáfora de Lázaro, ponerse de pie dentro de su piel. Más allá del desvanecimiento final del poema de Job, es tal vez aquí donde se impone el individuo superior, ese que no necesita compararse con nada porque su superioridad no es contraste sino voluntad. Un imponderable que el servidor bíblico jamás podrá comprender más que como herejía. Job instala en este párrafo de su poema un sueño de incondicionalidad. Ya no espera a Yahvé, está creándolo desde el límite de su pena. Y en eso consiste el sentido mismo de toda rebeldía.